Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Por favor. Hoy hablábamos el miércoles que esta semana se difundieron los datos del INDEC relativos a la evolución del PBI, a lo sucedido en el cuarto trimestre. En el 2016 hubo una caída del 2,3% exactamente, pero en el cuarto trimestre hubo una leve recuperación de la economía del 0,5%. Rodrigo, ¿esperás que esta recuperación que se registró en la última parte del año pasado vaya cobrando ímpetu a lo largo de este año? Sí, yo creo que claramente vamos a ir de menos intensidad a más intensidad con el correr de los meses, porque creo que se van encadenando algunos elementos, algunos drivers de la economía. En primer lugar, una apuesta grande a la inversión. Creo que el año pasado uno de los componentes que más castigó a la actividad económica, no solo por baja de demanda, sino por caída de empleo, fue la inversión y particularmente la construcción, tanto privada como pública. Bueno, justo estuvo Ricardo Delgado, ¿no?, el miércoles pasado hablando, ¿no?, sobre el impulso que el gobierno le está dando a la obra pública este año con un gasto presupuestado de 240.000 millones de pesos, ¿no? Claro, ahí la verdad que con respecto a la obra pública tenemos pocas dudas de que vaya a empezar a traccionar. De hecho, en los indicadores de empleo que ya están reflejando una alza sostenida y que de a poco se va recuperando los empleos perdidos, que claramente fue el sector más castigado. Lo que nos preocupa un poco es la demora en la reacción de la construcción privada. Es necesario que se recomponga la construcción privada también para lograr una atracción más fuerte en los niveles de inversión, porque recordemos que lo que es maquinaria de equipo, es decir, los fierros que están invirtiendo las empresas, siguen creciendo, incluso crecieron el año pasado, ¿no? Con lo cual ahí no es que las empresas no están invirtiendo, hay que empezar a separar un poco las aguas. Y la inversión privada, ¿por qué no está creciendo? ¿A qué atribuyen esta debilidad en la recuperación de la inversión privada en construcción? Bueno, yo creo que siempre en los contextos de turbulencia, hasta que se estabiliza el dólar, recordemos que el año pasado lógicamente hubo una devaluación muy pronunciada, no estaba claro el escenario, digamos, la construcción siempre empieza a emerger cuando hay estabilidad del tipo de cambio, cuando la inflación se desacelera y cuando el crédito empieza a traccionar. Creo que estos elementos y donde existe un poco más de previsibilidad. Siempre las primeras oleadas de inversión de corto plazo entran por el sector financiero y a medida que las ganancias en el sector financiero se achican, empiezan a buscar otros mercados como la construcción privada y en ese sentido creo que va a reaccionar. De todas formas hay que estar atento a lo que pase ahí. Bueno, ¿y cuáles son los otros drivers que están impulsando o que van a impulsar la actividad económica a lo largo de este 2017? Bueno, el otro gran driver que estuvo ausente el año pasado tiene que ver con el consumo. Creo que digamos, el gobierno está embarcado en un modelo que tiene diferencias estructurales con el modelo anterior. El modelo anterior estaba traccionado básicamente por el consumo y la variable que no reaccionaba era la inversión. Por eso la demanda terminaba impactando mayoritariamente en precios. Este gobierno lo que busca es traccionar a través de la inversión. El problema es que hasta que la inversión gana fuerza, gana velocidad, en el corto plazo no tenemos resultados. Y ahí es donde creo que el gobierno no ha generado un buen puente entre el futuro o el salto de la inversión y el escenario de corto plazo. Por eso es tan importante lo que pase con el consumo. El año pasado el consumo claramente estuvo muy golpeado por la caída del poder adquisitivo. Este año creo que va a haber una recomposición del poder adquisitivo y todo va a depender de cuán laxo sea el gobierno en la intervención en las negociaciones del sector privado. No ayudó mucho, Rodrigo, en este sentido, las subas de tarifas, ¿no?, de la primera parte del año, de enero, de febrero, y las que se esperan además para los próximos meses. Sí, acá hay una de cal y una de arena. Claramente, digamos, sabíamos que el ajuste de tarifa del año pasado no fue bueno, no estuvo bien implementado, pero también sabemos que era necesario para empezar a ordenar la economía. Este año se iniciaba con un planteo bastante similar y creo que el gobierno ha tenido un poco de reflejo, se ha pospuesto algunos aumentos.
buscando que las familias no sientan tanto el impacto en el bolsillo. Pensemos que los dos componentes que más subieron el año pasado, tipo de cambio y tarifas, impactan en los principales consumos de la familia, que son alimentos y los servicios del hogar. ¿Qué evaluación haces del programa Precios Transparentes? Te digo, hoy leía una encuesta que decía que le restó 10 puntos de imagen al gobierno, ¿no? Supuestamente una idea que iba a servir para bajar los precios terminó afectando todo el consumo en cuotas al cual la gente venía muy acostumbrado. Bueno, hay momentos que la sinceridad se transforma en sincericidio, ¿no? Yo creo que es una buena medida que se implementó en un mal momento. ¿Sí? Una buena medida porque es lógico que empecemos a transparentar en la economía los costos. Si los costos financieros son altos, tienen que estar transparentados. Ustedes lo hacen todos los días, transmiten información y esa información claramente la valora el usuario. Pero hay que pensar que estamos, como bien planteás, en una dinámica que tiene más que ver con un cambio cultural que en un cambio de meras variables económicas. La gente se acostumbró durante muchos años a vivir con inflación, durante muchos años a consumir en cuotas sin que aparentemente tenga costos financieros. Entonces, cuando vos mostrás la realidad, a mucha gente no le gusta. Y dice, bueno, en lugar de pagar el costo financiero, voy a esperar y voy a comprar el televisor o comprar la heladera cuando haya ahorrado. ¿No? Entonces, ese cambio cultural genera cambios de conducta de consumo y obviamente en el corto plazo genera una retracción de la demanda. Una vez alguien me dijo, cualquiera puede bajar la inflación, el tema es a qué precio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿valió la pena bajar la inflación de 35% a 20% con mucho más endeudamiento, una recesión de 2.3%, pérdida de puestos de trabajo? Mirá, yo creo que hay que ser también bastante sincero y pensar que en la Argentina cada vez que hay un ajuste de precio relativo, un salto de tipo de cambio, se produce una crisis. Nos pasó en 2009, nos pasó también en 2013, en 2012 cuando cayó la actividad después de la victoria electoral. Y el cepo cambiario. Y el cepo cambiario. En 2014 con el ajuste de tipo de cambio cayó la economía, con lo cual, digamos, no es mérito de este gobierno, sino es mérito de los desarreglos de política económica. La inflación yo creo que hay que bajarla, lógicamente no va a bajar al ritmo que espera el gobierno, sino va a ser un proceso más lento, pero también hay que pensar de que no hay magia, ¿no? Es difícil pensar de salir de todos los problemas y nosotros, los economistas, los que seguimos más de cerca los números, sabíamos que la Argentina estuvo muy cerca del abismo, pero bueno, lógicamente no se cayó y después los contrafácticos, es decir, los escenarios que no se producen nunca terminan, generando la empatía que se necesita y es lógico también porque hay un 30% de la población en situación de pobreza y esa gente, ese padre de familia no puede comer en la mesa o vivir del costo de oportunidad o de los escenarios alternativos de los contrafácticos. Lo cierto es que hay una realidad que es compleja y yo creo que la principal crítica que uno le puede hacer a este gobierno es esta idea digamos, el péndulo de pasar de sostener al consumo como hizo el gobierno anterior, a apostar demasiado a la demanda sin una solución, a la inversión sin una solución intermedia que, digamos, reactive más la economía en el corto plazo. Bueno, nos queda un minuto, Rodrigo. En los últimos días se habló, ¿no?, de la preocupación del gobierno por el atraso cambiario. Independientemente de que sea así, ¿vos estás preocupado por este tema? Sí, yo estoy preocupado no por el atraso cambiario, sino estoy preocupado. ¿Por qué no estoy preocupado por el atraso cambiario? Porque creo que es algo que no se va a poder corregir. ¿Sí? La historia nos demuestra que corregimos, movemos el tipo de cambio, terminamos con más pobreza y con más inflación y el ajuste cambiario se pierde. Lo que me preocupa es que la Argentina sea más competitiva. Y ahí es donde en el corto plazo el gobierno tiene que bajar la presión fiscal, donde tiene que mejorar las condiciones financieras, donde tiene que mejorar, buscar más acuerdos parecidos al de Vaca Muerta en el sector, con el sector sindical. Son medidas que apuntan a las soluciones de fondo y no las de corto plazo.
Muchas gracias, No, Rodrigo. gracias a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre los importantes desafíos en materia económica que está enfrentando el gobierno sobre esta incipiente recuperación que esperamos se transforme en crecimiento a lo largo de este 2017. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.